Buenas. Quisiera comenzar este video eh, para continuar diciéndoles que pese a que yo sienta que esto es un monólogo, por supuesto que estoy conversando con cada uno de ustedes como personas, ¿no? Y me refiero a ti como persona, a ti como hombre, a ti como mujer, como individuo, como ser. En la vida, en la apariencia de la vida, de nuestra existencia, no existe ninguna casualidad. El mero hecho de que caminamos por la calle y caiga una hoja frente a nuestros ojos, o caiga una hoja y nuestros ojos la vean al caer, o el llanto de un niño que seamos capaces de escuchar, o el encuentro fortuito o casual con otras personas, como se visten estas personas en el acto del encuentro, el clima que, no, que ocurre en ese instante, en ese día, todo está ya planteado y está creado. Por supuesto que el ser humano es capaz de crear la vida, y de hecho la creamos continuamente, pero está creada en base a lo ya creado por un creador, digamos. Es como decir que hay un campo minado, digamos, por ejemplo, y perdónenme el ejemplo, ¿no? Pero imagínense un campo minado, puede estar minado de minas, estas minas de guerra, o puede estar minado por, digamos, frijoles, un sembradío. Pero bueno, un campo minado. Este campo minado es la secuencia de hechos, de sucesos delante de nuestras vidas, de nuestra existencia. Y en cada paso que demos frente a ese campo y dentro de ese campo, hacia nuestra derecha o nuestra izquierda, cada paso va marcando el suceso de la continuidad de nuestra existencia como tal. Pues yo diría, no sé qué porcentaje, no soy muy bueno con estadística, en cierta manera, pero hay un alto porcentaje de la humanidad, de las personas que ven todos sus actos fuera de sí mismos como fortuitos, como casuales. Empecé un trabajo y es algo casual, conozco a esta persona, es algo casual, tuve un accidente manejando y es algo casual, me nació un hijo o murió un hijo, o nació un ser humano o murió otro, o escucho una noticia. Todo cuanto le llega al ser humano no es casual. De una manera u otra, somos merecedores de lo que ocurre. ¿Y a qué me refiero merecedores de lo que ocurre? Cada acto hecho suceso en la apariencia externa de nosotros mismos no es más que el propio merecimiento del hombre construyendo su vida detrás de cada idea en su pensamiento. Quiero mencionar, hubo un filósofo, matemático, físico francés, René Descartes. Nació a finales de 1596, creo que murió sobre 1650, 50 y algo. Joven murió. Descartes decía que sentir es pensar. Y no le hagamos caso a Descartes porque también he planteado que uno tenía que ser capaz de dudarlo todo. Estoy usando un ejemplo de Descartes como filósofo. Si sentir es pensar, y yo en eso estoy bastante de acuerdo, porque todo lo que yo soy capaz de sentir lo estoy pensando, ¿sí o no? Yo estoy amando a mi perro, por ejemplo, quiero a mi perro. El acto de amar, ese placer que siento yo al sentir en mi ego este amor, que yo llamo amor, estoy pensando y lo defino, porque nada más el hecho de mirar hacia el animal y ver su configuración física, lo defino como mi animal y no el animal de mi vecino. Pero por ende, como
Como mismo sentir es pensar, entonces pensar es sentir también. Esta es la pregunta semejante a quién fue primero, el huevo o la gallina. Pero observe usted, si yo pienso en esta mecánica, el pensamiento del hombre natural, todo esto me estoy refiriendo al hombre natural o a la mente natural. No estamos hablando del hombre espiritual. Hay una aparente dualidad en el hombre como tal, pero en el hombre natural, con su mente natural, no en el hombre espiritual. Pues si soy capaz de sentir que pienso, o sentir es pensar, y soy capaz de pensar, que pensar es sentir, es prácticamente lo mismo en cierta manera. Depende del orden de los factores en prioridad que yo quiera definir o aceptar o decidir o tomar como decisión a voluntad. Hay una frase en las escrituras, no soy muy bueno recordando mucho las frases en la escritura, versículos, pero en Romanos dice algo así como: dichoso el hombre que disfruta de su libertad sin carga en su conciencia. Relaciono esta frase, dichoso el hombre que disfruta de su libertad. ¿Libertad de qué? ¿Cuándo es que el hombre realmente es libre? ¿Cuando el hombre piensa que siente o siente que piensa? ¿Cuándo es que somos libres? ¿Libres de qué? Si no tuviéramos carga en nuestra conciencia, y la conciencia, acuérdense que la conciencia del hombre natural es la que única es posible que se enlace con el hombre espiritual, con la conciencia en estado puro, digamos. Si el hombre es dichoso porque no carga culpa en esta conciencia, dichoso aquel que disfruta de esta libertad, ¿a qué se refiere cuando dice que no carga, que no lleva carga en su conciencia? Yo agregué culpas, pero bueno, es prácticamente lo mismo. Cuando hay una carga, cualquier carga es un peso. Algo que yo cargo, por supuesto, tiene un peso específico, pero también se refiere a esta carga, yo diría, electromagnética, eléctrica en nosotros, espiritual. Una conciencia cargada es una conciencia, y ya se refiere a la conciencia del hombre espiritual, es una conciencia que está como sobrecargada de elementos que traspasan desde la conciencia natural del hombre. Por eso es tan importante nuestro servicio como seres humanos a nosotros mismos. Y esto suena como sermón, la palabra servicio. Pero servicio me refiero a nuestra ejecución, nuestra entrega desde este ser que consideramos ser, independiente de todas nuestras virtudes, defectos y cualidades como individuos, como ser humano. Este servicio que podemos simplemente crear para nosotros mismos, para concebir lo real como real y lo falso como falso, lo ilusorio como ilusorio, y no sobrecargar o llevar cargas en nuestra conciencia, y de esta manera poder tener dicha, ¿no? Disfrutando de esta libertad. Cuando yo no cargo ningún peso sobre mi conciencia o ninguna carga en mi conciencia, significa por ende, por ello, desde el punto de vista del mundo, que yo no llevo culpas. Y el hombre que no es culpable es un hombre libre, por supuesto, ¿no? Otra de las palabras que se ha manipulado muchísimo a través de la historia en la humanidad, ¿no? Nuestras culpas, cuando en sí no existe ninguna culpa, pero nuestras religiones, esta cosa, este tipo de organización social del hombre, la religión, el hombre ha fabricado esto de la culpa en el hombre, cuando no tenemos que pagar ninguna culpa ni llevar ninguna culpa, porque en verdad no somos culpables de nada. Nosotros vivimos dentro de la concepción de este sueño del Creador,
el cual se expande desde sí mismo su conciencia para crear, creando imágenes, creó en su más puro estado de conciencia a un ser semejante a sí mismo, que es el hombre en su conciencia, ¿no? Pero en el estado del sueño, por supuesto. ¿Qué culpa puede llevar un hombre? El hombre, por ejemplo, que vive eh, de una manera, y la mayoría de las personas viven de manera reactiva, justo por esto, ¿no? Por sus estados de culpa que yacen debajo de esta conciencia carnal o esta conciencia del hombre natural, ¿no? Entonces el hombre ante cualquier situación, en vez de ver que las situaciones o cada suceso, cada acto, cada encuentro aparente fortuito y accidental con otro ser humano, no es más que, que su libertad de ser quien él es. Y no acaba de comprender que todo tiene un orden y que nuestro estado de conciencia eh, son mucho más puros de lo que el hombre puede imaginar, y me refiero a este estado de conciencia desde el hombre espiritual como tal. Si regresamos a la frase de Descartes, hay otra frase que decía, pienso, luego existo. Y es real. El hombre desde este merecimiento, cada vez que tiene su pensamiento organizado, ¿y para qué nos sirve organizar nuestro pensamiento? Luego, para esto, ¿no? Para existir. Y esto que llamamos la vida diaria o cotidiana de la existencia, lo que creamos en imágenes externas que en la apariencia de lo que ocurre, creemos que existen como tal y son reales de una manera u otra porque las vemos, ¿no? Y tenemos fe en que las vemos. Y las vemos y tenemos fe justo por esto, porque ya le hemos puesto a la conciencia. Todo lo que uno ve y siente y palpa, fuera y dentro, lo que llamamos fuera y dentro de nosotros mismos, existe. Y existe desde el sentido lógico del estado de conciencia del hombre natural, porque le pone fe, porque el hombre le ha puesto fe. Y esto por supuesto que lo priva de lo que decía Romanos, ¿no? Lo priva de esta libertad y de esta dicha de disfrutar su libertad porque lleva una conciencia con cargas. Pues el hombre, cuando es capaz de liberarse de todas estas cargas y comprender que él no es más que